al cual nosotros amamos porque Él nos amó primero. Bendito sea, Señor, y alabado sea tu nombre por siempre, Señor, por siempre y por la eternidad. Amén, Dios amado. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Buenos días, tengan todos. Dios les bendiga. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y compartir la palabra del Señor esta mañana. Damos gracias a Dios porque en realidad si nosotros hoy tenemos amor hacia Dios es porque Él nos amó primero. Es porque hoy correspondemos del mismo amor que nos ha sido derramado. No un amor producido por nosotros, sino del mismo amor de Dios le devolvemos. ¿Cómo son las cosas? O sea, que no teníamos ni la capacidad para amar a Dios. Por eso dice, creo que Romanos 5:5, que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Y es a partir de ahí que yo puedo decir, Señor, yo te amo. Pero previo a eso, yo no podía decir, Señor, yo te amo. Pero Dios es bueno que por su grande amor con que nos amó, nos dio a su Hijo Jesucristo. Bueno, hoy vamos a continuar con la enseñanza, ¿verdad?, de Mateo, porque estamos haciendo un viaje sobre el libro de Mateo prácticamente. El hermano Daniel inició ese viaje y ya nos puso a bordo a todos nosotros para seguir con el paseo que tenemos ahí por el libro de Mateo, porque estamos estudiando de manera seguida pues las historias que tenemos ahí. Nuestro tema de hoy se llama Luz que hace ver en medio de un oscuro caminar. Se llama Luz que hace ver en medio de un oscuro caminar. Esa es nuestra enseñanza para esta mañana. Antes de iniciar, me gustaría mencionar lo siguiente. En cierta ocasión platicaba yo con alguien y me decía esa persona, cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, había demasiada gente enferma, se encontró con mucha gente enferma, dice. En realidad es verdad, o sea, nosotros leemos los evangelios y le salía uno por aquí, luego le salía otro, habían demasiados enfermos. Pero seamos sinceros, no es diferente hoy tampoco. No es diferente, o sea, el hermano mencionó que si hiciéramos una campaña que se van a hacer sanidades, yo les pregunto, ¿esa campaña va a estar vacía? No va a estar vacía, ¿verdad que no? Porque la realidad de que la gente todavía se enferma, de que todavía Jesús encuentra muchos enfermos, es cierto. Y eso viene como la consecuencia de la entrada del pecado a esta tierra. Cuando el pecado entró, no solamente trajo la condenación, sino que trajo dolor, sufrimiento y tristeza en este mundo. Por eso los cristianos son las personas que pueden enfrentar con una mejor mentalidad este mundo, porque o deberían de ser, digo yo, los que enfrenten de una manera más fuerte o con mayor consuelo esta vida, porque ellos están conscientes que viven en un mundo no redimido. Vivimos en un mundo manchado y oscuro por el pecado. Ese es el mundo en que nosotros vivimos y esa es la realidad que todavía a nosotros nos sigue. O el mundo todavía no está en caos. Desde que el pecado entró también enfermedades, sufrimiento y el dolor. La vida no se hizo más fácil, la vida se ha hecho más difícil. Y siempre ha habido personas enfermas, siempre ha habido enfermedad, ha habido sufrimiento. Entonces, si Jesús viniera hoy y comenzara a caminar sobre las calles de esta comunidad, le van a salir también personas que están enfermas. Porque quiero que nosotros entendamos que eso es una verdad que nos persigue desde que el pecado entró a este mundo. Ciertamente las consecuencias del pecado fueron primero espirituales, pero también el mundo entero se vio afectado. Por eso dice la Biblia que la tierra gime y espera con ansiedad el día de la redención. ¿O no es así? Y dice el apóstol Pablo, nosotros también, dice, gemimos, dice, y esperamos ese día de la redención.
¿Saben por qué? Porque desde que entró el pecado, también Dios entró en vigencia un plan. No en el momento, sino que Dios lo tenía desde antes de la fundación del mundo. Él nos prometió un Mesías, nos prometió un Salvador. Y ese Mesías no solamente restaurará las cosas en el futuro, porque la Biblia dice, cuando el Mesías restaure todas las cosas, dice, hay llanto, no habrá ni tristeza, ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey de Gloria, para siempre será el Consolador. Pero note algo, esa verdad no la va a disfrutar toda persona. Se oye bonito eso, ¿no? Decir, ahí no habrá llanto, ahí no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedades, pero lamentablemente no todo el mundo va a disfrutar de eso. Quienes tienen, como diríamos nosotros, el pase para poder entrar a esa realidad, son los que hoy en vida se acerquen a Jesucristo y por medio de la fe ellos sean salvos. Ciertamente, cuando el Señor vino también, ese Mesías estaba prometido que traería milagros, que haría señales, porque el Señor vino a demostrar que Él era Dios hecho hombre. Por ejemplo, si nosotros leemos Isaías 35, del verso 5 al 6, donde encontramos muchas promesas sobre este Mesías que un día vendría a encontrarse en un mundo no solo lleno de maldad, sino también en un mundo sufriendo a causa del pecado. Un mundo en donde muchas personas sufren enfermedades, sufren dolencia a causa de la triste realidad en el mundo que vivimos. Y querida persona, todos nosotros estamos sujetos a enfermarnos. ¿No le parece a usted como un poco irónico o como incómodo que una persona que se cuide demasiado se enferme de la nada? Y usted dice, pero ¿cómo puede ser posible? No lo entiendo. Ese es el mundo en que vivimos a causa del pecado. La condición está igual para cualquiera. ¿Es o no es así? La muerte nos persigue y la vamos a encontrar un día todos. Pero el cristiano tiene poder sobre la muerte porque Cristo resucitó. Porque Él vive, podemos cantar, porque vive Él, yo puedo vivir el mañana. Entonces, esos son consuelos grandes que nosotros tenemos. Yo no estoy diciendo que vivamos indiferente entre las realidades duras que hay en la tierra. No, no podemos ser así porque somos personas que sentimos. Pero tampoco nosotros podemos hacer allá en un rincón o lo podemos aventar ahí en una esquina la bendita esperanza que tenemos de ese Mesías prometido. Que aunque en este mundo todavía atravesamos un desierto, en donde es difícil a veces, pero las cosas serán restauradas en su totalidad. Y si confiamos en la promesa, ahí llanto no habrá, ni tristeza, ni dolor, porque Jesucristo será nuestro consolador para siempre. Pero esa esperanza la abraza la persona que es salva. Pero igual, el Señor no solo se encontró personas enfermas, sino que Él también, consigo mismo, Él trajo milagros. Él hizo grandes señales. Leamos Isaías 35, del 5 al 6, dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Y de casualidad hoy vamos a estudiar esos dos milagros, porque en la secuencia que viene tenemos estos dos milagros. Y luego dice, entonces ¿qué? El cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Eso era algo que el profeta Isaías en muchas ocasiones citaba en referencia a la obra del Mesías prometido. Él también devolvería la vista a los ciegos. Él también haría hablar al mudo. Y el Señor hizo muchos milagros. Uno de los textos que realmente me llena demasiado y habla muy hermoso acerca de todo esto que el Señor Jesucristo venía a hacer, porque el Señor Jesucristo, aunque traía una misión espiritual, Él se compadeció de las necesidades de las personas. Él fue humano también. Él lloró cuando Lázaro murió, ¿o no así? Y una vez me preguntó a alguien, ¿pero por qué lloró si sabía que lo iba a resucitar? Y digo, de verdad, está bien que me hayas hecho la pregunta, porque hasta a mí me manda a pensar. O sea, sí, la Biblia nos dice la respuesta, sí entendemos, ¿verdad? Y yo le dije, claro, o sea, porque recordad que Cristo se hizo como nosotros también. Y como se hizo como yo, también tuvo emociones, también tuvo sentimientos. Entonces, humanamente hablando, Él, como un humano común y corriente como nosotros, Él tuvo que llorar. Él amaba a su amigo Lázaro. Él sintió, Él se compadeció, aunque sabía que lo iba a resucitar. Y se alegraron también cuando resucitó, pero el Señor sabía que se va a volver a morir.
Pero la alegría no estaba en que lo resucitó de la tumba esa, sino que si tenía una esperanza, él viviría para siempre. Porque la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bueno, este texto, estoy haciendo esto como una introducción para que comprendamos esta situación de los milagros y las enfermedades y las obras que el Mesías hizo mientras estuvo en el trayectorio de su ministerio acá en la tierra. Uno de los textos más hermosos y una de las promesas más hermosas que tenemos del Mesías, que está en Isaías, pero también la cita en Lucas, el Señor Jesucristo cuando Él estaba en el templo, Lucas 4:18. Vamos a leer este pasaje en Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que traía el Mesías? Buenas nuevas, paz, buenas noticias. Primer lugar, espiritual, pero también el Señor vino a compadecerse de las necesidades de las personas. Nosotros no negamos, cuando nosotros realmente decimos de que la mayor intención del Señor es que te salve, es porque es verdad, pero no estamos negando que el Señor no puede sanar a una persona. Nunca queremos decir eso, pero tampoco queremos conducir a las personas a buscar a un Jesús al cual le pueden pedir 3 deseos, porque muchas veces ese es el Jesús que la gente se mete en la mente, el Jesús al que le pueden sobar una lámpara y decir, ahora concédeme el siguiente deseo. Es lo que nosotros queremos evitar, porque más adelante en esta enseñanza nosotros nos vamos a dar cuenta cómo es el corazón de la gente. El corazón de la gente inclinado a que le resuelvan sus clavos y después, bien, gracias, yo no te conozco. Eso es así. Si lo es con Dios, lo es con la gente, porque el corazón del hombre busca sus propios intereses. Pero bueno, Dios en su misericordia, Él hace milagros, Él se compadece. Y Él también vino a sanar, Él también vino a libertar. Pero nosotros los cristianos sabemos que si el Señor no nos sana, es su voluntad, pero al final, si nos vamos con Él, cantamos como dice la canción, si me falta el alma, bueno, ya me fui con Él. ¿Verdad? Y ya no nos vamos enfermos, porque ya vamos a estar sin dolor y sin nada. Pero bueno, el punto principal es entender que también ese Mesías que se prometió para la salvación de las almas, también consigo mismo trajo esperanza bendita y gloriosa, y también sanidad y también milagros. Porque hay testimonio de personas a las que Dios les ha hecho milagros. Claro que sí. Yo sí creo que Dios puede hacer milagros. Lo que sí todavía no estoy claro y personalmente no lo creo es que alguien tenga el don de sanar. Pero sí creo, porque fue algo que personalmente creo que el Señor se los acreditó a sus apóstoles. Pero bueno, en fin, eso es una cosa que no pretendo discutir. Pero sí creo que Dios puede sanar. Dios sigue sanando y seguirá haciendo milagros, porque Él no se limita si le dio el don a alguien o no se lo dio a nadie. Él sigue siendo Dios y Él lo puede hacer cuando Él quiera, como quiera y donde sea, y a quien quiera, porque Él es Dios. Entonces, entendiendo esta parte como introducción, ahora antes de entrar y leer el texto al cual yo quiero tratar, vamos a orar para que sea Dios conduciéndonos y que entendamos cada detalle de esta enseñanza de la cual Él nos quiere hablar hoy. Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo, ese Mesías prometido, Señor, al cual, Dios mío, tú no solo le diste poder para sanar a los sordos, a los mudos, a los ciegos, sino que le diste poder hasta para resucitar, pero no solo físicamente, sino levantar a los que estaban en camino de perdición y muerte eterna. Apareció Cristo para deshacer las obras del diablo y para dar vida. Como dice este texto, para venir a libertar a los oprimidos, para dar vista a los ciegos. Ciertamente tus milagros son evidencias de tu poder, pero más evidencia es la salvación en la vida de una persona, Señor. De ese poder que trasciende la explicación de un milagro, porque en realidad que una persona vea físicamente asombra a cualquiera, pero Dios, que una persona deje de pecar, que abandone su vida mala y se entregue a Cristo, eso es un milagro, Dios, que solo por medio de la fe lo podemos entender, Señor. Porque en nuestra humana razón entendemos que el hombre es malo desde su juventud
pero tú que eres Dios lo haces nacer de nuevo. Hoy háblanos acerca de tu poder por medio de estos dos milagros y condúcenos a entender qué tú quieres hacer en nuestras vidas y qué nos quieres enseñar. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, entonces ahora sí, habiendo introducido esto, porque me es necesario que comprendamos que Jesucristo no solo se encontró mucha gente enferma, no solo fue durante su ministerio, hoy si Él viene, también se va a encontrar con muchas personas enfermas. Bueno, leamos entonces el texto sobre el cual vamos a estar nosotros estudiando esta mañana. Está en Mateo 9 y vamos a leer del verso 27 hasta el 34 por ahora. Vamos a leer eso para que después lo empecemos a estudiar. Dice así, Mateo 9, 27 al 34. Sabemos de que Jesús había hecho ya el milagro donde la hija de Jairo, en la casa de Jairo, y de la mujer del flujo de sangre, ahora se encuentra con esta situación. Dice, pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo, endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Bueno, leemos ya entonces y encontramos dos milagros acá. Dos, empezamos con dos hombres ciegos. Bueno, el hermano Daniel nos hablaba la semana pasada de que el Señor fue a la casa de Jairo y de que él llegó y cuando la niña ya estaba muerta, prácticamente la esperanza de la gente ya se había ido, pero parecer Jairo tenía todavía esperanza y la fe en Cristo que él podía hacer. Aun cuando el Señor llegó, la gente todavía se estaba riendo, porque cuando él dijo, solamente duerme, la gente como que dice, o sea, sabemos muy bien que no está durmiendo, pero el Señor, Dios Todopoderoso, dice, solamente duerme, porque en mi poder está el darle vida otra vez. Yo soy Dios. Entonces Él hace el poder y Él la resucita. Entonces el Señor tiene un día ocupado al estar en la casa de Jairo, y saliendo de la casa de Jairo, después se encuentra con dos ciegos que le seguían. Estos dos ciegos, el Señor no se los topó en el camino. No fue que Él iba y de repente ahí están dos ciegos. No, al parecer estos dos ciegos parece que también estaban donde sucedió el milagro en la casa de Jairo. Estaban ahí. Ciertamente ellos no podían ver, pero escuchaban a la gente, oían lo que decían, y ellos también se enteraron de lo que Jesús hizo en la casa de Jairo. Entonces, saliendo el Señor de ahí, estas dos personas le siguen, porque se dieron cuenta de lo que había hecho Jesús. Yo le digo, ponga atención a los detalles sencillos que encontramos, porque esta es una narración sencilla de dos hombres que clamaron, que vieron y se les hizo un milagro. Entonces salen de la casa de Jairo y como queriendo decir, no podemos dejar ir nuestra esperanza, no podemos dejar ir aquello que nos va a traer la libertad y aquello que nos va a devolver la vista. Entonces los dos hombres ciegos dicen que iban dando voces. Primero, nosotros encontramos dos hombres enterados de alguien que puede hacer un milagro por ellos, ¿verdad? Ellos se dieron cuenta a través de que estuvieron en la casa de Jairo. Pero estos dos hombres no iban detrás de Jesús diciendo, no iban como cuando uno anda perdido buscando dirección. Mire, disculpe, ¿me puede decir dónde queda este lugar? ¿Cómo iban? Iban clamando a gran voces. Yo no me imagino a este hombre diciendo, mire, disculpe, ¿dónde está la venta aquí en la esquina? Como a veces hasta pena nos da a preguntar por una dirección y ni queremos. Sí, en serio, como que fuera algo raro, sí es normal. Pero estos hombres no iban, mire, disculpe, ¿y dónde va Jesús? Mire, ¿me puede decir por dónde se fue?
No, ¿qué dice que iban haciendo? Iban clamando a gran voz. ¿Qué nos dice esto? Que estos hombres tenían una gran necesidad y su desesperación era: queremos saber dónde está Jesús. Y póngale atención, no eran dos hombres como nosotros, que miramos, porque aquí creo que todos nosotros, por la gracia de Dios, todavía tenemos nuestra vista. Eran dos hombres que ni siquiera, si le decía, se fue por allá, ¿y dónde? Si ni siquiera podían esos hombres ver como para poder decir, ¿y dónde es? ¿Eso es a la derecha o es a la izquierda? ¿Es aquí o es allá? A ellos no les importaba, iban clamando. Si no lo logro encontrar, si no lo llego a alcanzar, por lo menos me va a escuchar. Sí, por lo menos me va a escuchar, dicen. Y los hombres iban gritando a gran voz, con un clamor. Estos hombres se iban acercando al Señor Jesucristo. En realidad, estos dos hombres expresan una gran necesidad, porque como les digo, que así de ciegos hayan ido siguiendo a Jesús. Y yo me imagino de que detrás de Jesús no iban solo los apóstoles, detrás de Jesús iba un montón de gente. Es como que usted ponga a dos ciegos en el mercado oriental y les diga, busquen cómo salir de aquí. Imagínense, eso es un solo alboroto, ¿o no es así? Imagínense, un 24 de diciembre usted mete a dos personas ciegas al oriental y le dice, busquen la salida. Imaginen esos hombres, ¿dónde salgo? A ver, ayúdame, decime, ¿dónde estoy? Igualito, así iban estos hombres detrás de la multitud que iba a Jesús. Usted se pone a pensar, y es una gran lección la que nos dan estos ciegos, a muchos de nosotros, que teniendo la gran necesidad de un Salvador, andamos en el mundo como que no nos hace falta nada. Estos dos hombres me dan una gran lección porque siendo ciegos, clamaron a gran voz por una necesidad. Por una necesidad. Y dicen que iban suplicando, ten misericordia de nosotros. Quiero que pongamos atención ahora a esto. Cuando estos hombres van diciendo, ten misericordia de nosotros, estos hombres no iban diciendo como muchos de nosotros, yo declaro que yo soy sano mañana. No, estos hombres reconocían de que estaba en la discreción del Señor si quería extenderle esa misericordia. Ellos no iban demandando, ellos no iban declarando, como mucha gente hoy en día lo hace. Yo declaro, dice esto y lo otro, como que ellos mandan a Dios. Sí, a mí me parece como que eso es decir, yo te mando y vos tenés que hacer esto y punto. Si no lo haces, te la ves conmigo. Yo lo siento hasta así. De verdad, hasta voz autoritaria tiene la gente a veces. Yo lo declaro, dice. Bueno, pero estos hombres iban diciendo, ten misericordia de mí, como queriendo decir, Señor, si lo quieres hacer, Señor, por favor, que sea según tu compasión, como queriendo decir, no porque yo te lo esté pidiendo, sino, Señor, según tu compasión, por favor, ten misericordia. ¿Qué detalles más impresionantes encontramos aquí? Pareciera como que podemos pasar por alto esos detalles, pero dos hombres en medio de lo que parecía imposible, en medio de una multitud, ciegos sin ver, desesperadamente buscando un milagro, desesperadamente buscando un milagro. ¿Cómo se sentiría usted que ve que yo le amarro una pañoleta y lo ponga ciego un rato y lo ponga en el oriental y le diga buscar la salida? Usted llora. Yo le aseguro que llora y dice, ay, ¿ahora qué hago? Dice, usted llora y desesperadamente va a querer salir de ahí, porque lo primero que va a pensar es, me van a robar, me van a sacar aquí sin nada. Bueno, pero usted lloraría. ¿Por qué? Porque hasta ese entonces se daría cuenta que está perdido. Pero mientras usted ve, usted busca cómo salir. Pero hasta ese entonces usted se da cuenta que está perdido. Que está perdido y que no tiene nada que hacer. Eso le pasa al pecador, ¿saben? El pecador ahí está, indiferente. Una vez un hombre le dijo a alguien, mira, si tú me permites, yo con gusto te puedo hablar de Jesús. Y él le dice, no me hables porque no lo necesito. Como queriendo decir, este es como el que ahora ve, que por el momento no le hace falta su vista, pero cuando le haga falta su vista, otro gallo canta, como decimos nosotros. Bueno, la cuestión es de que estos dos ciegos sí entendían muy bien que su condición era crítica, pero clamaron, y ponga atención, clamaron diciendo, Hijo de David, Hijo de David,
ten misericordia, hijo de David. Es importante que nosotros nos demos cuenta que ellos dicen estas palabras, porque cuando ellos dicen hijo de David, ellos no solamente están confiando en que ese era el Mesías que haría milagros, sino que al decir hijo de David, ellos están confiando en que ese hombre que están siguiendo era también el Salvador de las almas. Es también el Salvador a quien Dios profetizó en Isaías y en los profetas. Entonces, estos ciegos ya no solamente van detrás de un milagro, ya no solamente van detrás de buscar cómo ver, estos hombres van detrás de conocer a aquel que podía salvar sus almas. Porque dicen hijo de David, y al decir hijo de David están diciendo el Mesías, el Salvador, el Redentor. Eso es lo que iban buscando estos hombres. Entonces ya la intención todavía era superior, ya no solamente devolverles la vista, sino que iban detrás de aquel a quien cuando iba a ser crucificado la gente decía, Hosana, el hijo de David, al Mesías, al Salvador, aquello que no le gustó a los fariseos. Clamando a gran voces iban estos hombres. Ahora, ¿por qué dicen de que estos hombres también encontraron la salvación? No solamente fue que les devolvió la vista el Señor, sino que también fueron salvos. Y esa simple palabra, hijo de David, dice mucho. Ahora, hay mucha gente a la que el Señor Jesucristo muchas veces sanó, pero no les dijo palabras como tus pecados te son perdonados, ni les dijo palabras como tu fe te ha salvado. Generalmente dicen que aquellas personas a quien Dios les dijo tu fe te ha salvado, no solamente fue el hecho de creer en un milagro, sino el hecho de haber confiado en Él como Mesías, que su fe los salvó, que su fe los salvó. Entonces estos hombres reciben el milagro. Después sigue diciendo, llegado a la casa, vinieron los ciegos. Es decir, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, porque se dicen que estaba viviendo en la casa de Pedro en ese entonces. Entonces cuando él llega a la casa de Pedro, llegan los ciegos. Imagínense, ya no solo iban gritando, lo alcanzaron hasta la casa. Llegaron hasta la casa de Pedro donde estaba el Señor Jesucristo. Y dice, y Jesús les dijo, Jesús ya los vio y les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Esa pregunta es importante. Porque cuando el Señor les pregunta, ¿creéis que puedo hacer esto? El Señor no se los está preguntando no porque el Señor dudara de que estos hombres conocían que lo podía hacer, sino más bien para el resto de la gente, para que vieran la fe pública, la confesión de fe pública de estos dos ciegos. Porque inmediatamente estos dos ciegos creen y el Señor Jesucristo les dijo, ellos vienen y le responden, sí Señor, sí Hijo de David, sí mi libertador, sí mi Salvador. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Ellos vieron. Qué alegría haber sido para esos hombres que lo que no habían podido ver, lo vieron. Vieron el color de las cosas, apreciaron los árboles, un ciego viendo. Qué alegría en realidad. Yo quiero comentar algo sobre esto. Yo tengo un hermano que él tuvo un problema en sus ojos y yo vi su aflicción porque él llegó hasta no ver, él no miraba y él tuvo que venir acá a hacerse una cirugía y él se sentía inútil porque él trabajaba, ya no podía seguir trabajando por causa que no miraba y él se sentía tan mal, él se sentía tan dolorido por eso y él se sentía tan triste que realmente dice, ya no puedo trabajar, ¿qué va a hacer de mí? ¿Ahora qué voy a hacer? Dice, no me puedo defender, no puedo valerme. ¡Qué desesperación! Nosotros no sabemos lo que es eso porque vemos, pero en realidad, o sea, alguien que no ve, o sea, yo digo, qué tristeza debe sentir una persona así. La cuestión es de que en realidad lo de él era algo que se podía curar, pero como él no se había chequeado, él pensaba que ya había perdido su vista en realidad. Y yo me acuerdo que cuando yo fui con él y él se hizo la cirugía y lo llevamos y regresó y al tiempo pues él todavía no podía ver porque después de la cirugía todavía le pusieron un pañuelo, una venda pues. Y él dice, todavía no sé si veo, pues ahora me hicieron la cirugía, no lo sé. Pero cuando él ya se pudo quitar eso y él ya vio, su semblante fue totalmente otro. O sea, la cara, todo fue totalmente otro. Se desapareció aquellas quejas. ¿Y ahora qué será de mí?
Es más, yo estaba haciendo un proyecto en mi casa porque estaba trabajando y como él sabe de construcción, hasta llegó a trabajarme a la casa y me dijo, como que de la alegría me llegó a hacer el trabajo a la casa. Llegó a trabajar a mi casa. Yo digo, ¡qué cambio! El hombre que se sentía inútil, el hombre que se miraba, que estaba perdido en realidad, que no podía. Una vez que él pudo otra vez apreciar y ver las cosas, su ánimo fue devuelto. Llegó a mi casa que hasta tenía como 4 días de la cirugía y que le dijeron que se cuidara una semana y aún así me dijo, no vamos, te voy a ir a ayudarme. Y si aún así quiso llegar a ayudarme a mi casa a trabajar y así se fue trabajando, cuidándose. Totalmente diferente. Y yo dije, si esto es algo que sucede con algo normal aquí, es decir, un milagro físico, no se compara con el gozo cuando Dios nos devuelve la vista espiritual. No es comparable. No se compara, pero yo siempre me acuerdo de ese ejemplo en realidad y vi que su vida fue diferente. ¿Por qué? Sus ojos, su vista le fue de vuelta. Entonces pienso en la alegría de estos hombres. Estamos todavía hablando de un milagro físico. Ponga atención a esto. Estamos hablando de un milagro físico. Entonces, ¿qué sucede después de esto? Que estos hombres reciben la vista. Conforme a tu fe se ha hecho. Esa declaración pública es, estos hombres han creído en el Señor Jesucristo. Como aquel a quien Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Una confesión pública. Estos creyeron en el Mesías, en el Hijo de David. No solo para un milagro, sino que entendieron que Cristo es el Hijo de David, a quien estaban clamando y a quien estaban suplicando. Después de que estos hombres reciben el milagro, viene y les dice el Señor que no lo digan a nadie. Quiero que aquí entendamos una cosa, ¿verdad? El Señor dice, vamos a leer esa parte de la Escritura, dice, y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Miren, cuando Jesús dice ahí, mirad que nadie lo sepa, realmente el Señor no es que no quería que la gente lo supiera porque lo hizo en público. Y mámate, alguno tenía que ir a decirlo. Lo que el Señor quería evitar son dos cosas que suceden cuando nos encontramos con cosas como esta. ¿Por qué el Señor les tiene que decir, mirad que nadie lo sepa? Bueno, la primera fue porque el Señor Jesucristo quería evitar problemas políticos. El Señor Jesucristo era un hombre peligroso para los políticos. ¿Por qué? Porque cuando lo oían hablar, lo censuraban. Porque cuando lo oían hablar y decir la verdad, o cuando oían que los guardias se devolvían diciendo, nunca hemos oído hombre hablar como este. Ya los convenció a ustedes también, le tenían miedo los líderes. ¿Por qué? Porque miraban en Jesús una amenaza para quitarle el poder. Pero Jesús no vino a buscar eso, porque su reino no es terrenal. Jesús no vino acá a ganarse un trono de presidente. Jesús no vino a ganarse un trono de rey o gobernante terrenal, aunque Él es el rey de todas las cosas en realidad. Pero Él no vino a buscar gloria de gente. Él vino más bien a darle gloria a su Padre. Él vino a darle gloria. Entonces el Señor dice, yo quiero evitar esto, porque al yo hacer esto, la gente lo que empieza a hacer es decir, mira, aquel señor, aquel hombre, es como lo que nosotros necesitamos. Es como que usted en un barrio sepa de alguien que es bondadoso, es tranquilo, es buena gente con todos, y de repente resulta que en el barrio llegan a preguntar, ¿a quién vos nominarías de candidato? Fíjate que queremos un alcalde. No cabe la menor duda, aquel. Y si le preguntaban, ¿a quién podemos reemplazar? ¿A quién podemos reemplazar? Necesitamos remover a César. Necesitamos quitar a Herodes. ¿A quién ponemos? A Jesús. Él sana. Él da alimento a los hambrientos. Igual, así pasa. Si hay uno en el barrio y ese es el que a todo el mundo le agrada, ¿y quién cree que van a nominar? La gente va a ir y va a decir, allá está aquel. El Señor no quería eso. Entonces el Señor quiso evitar esos problemas y esos conflictos políticos, porque Él no vino a hacer política. Él vino a traer el reino de los cielos. Él vino a traer salvación y esperanza a este mundo. También porque los fariseos a cada rato lo andaban persiguiendo, porque querían, ¿qué? Hacerle daño. Entonces, por causa de esa revuelta, el Señor le dice, no se lo digan a nadie. Lo que Él les dice solo, no anden de boca en boca, porque lo van a saber, porque el milagro lo hizo en público. Pero ¿por qué otra cosa también lo hizo?
por causa de la conducta de la gente, porque la gente después lo único que va a querer es buscar estas cosas. Quiero que leamos el texto. Vamos a ir a Juan 6, 14 y 15. Juan 6, 14 y 15, para que comprendamos lo que yo quiero decir con esto que estoy hablando. Dice Juan 6, 14 y 15. Juan 6, 14 y 15. Dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero ¿qué pasa con Jesús? Dice Jesús, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle ¿qué? Rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué iba a hacer la gente? A buscarse un rey. Pero no era el rey que querían que fuera, o sea, no, que no era el rey espiritual que realmente necesitan, era el rey que supliera sus caprichos. Porque seamos sinceros, si ya no me gusta este rey, si ya no da reales, si ya no hace esto, protestemos, barricada y quitémoslo, ¿sí o no? Así de sencillo. Entonces dice el Señor, yo no vengo para esto, para que la gente se ande creando expectativas, porque cuando sepa que no vengo meramente por estas cosas, la gente se va a volcar contra mí y va a hacer lo que normalmente hace. Por eso el mundo de la política es un solo revuelto. Porque es un revuelto, ya no me gusta, dice la gente, ya no cumple mis caprichos, quítenlo. Quítenlo. ¿Verdad? Entonces a Jesús lo querían hacer rey, no porque verdaderamente dijeran, wow, qué maravilloso Jesús. No, es porque encontraron el gran beneficio de decir, nos da comida. Y hey, mira, te sana. ¿Quién no va a querer un rey como ese? Pero el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de acá. Pero la gente quiere lo terrenal y no lo celestial. Por eso el Señor dice, no andes divulgando, porque la gente después luego se alborota y todo esto es lo que busca. Miremos otro ejemplo. Vamos a ir a Juan 6, 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Miren lo que dice Juan 6, 26 y 27. Dice el Señor Jesús. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino ¿por qué? Porque comiste el pan y os saciasteis. ¿Qué le quiso decir el Señor a esta gente? Ustedes no me siguen porque anden como queriendo ver las señales del Mesías o que quieran convencerse que soy el Mesías. Ustedes me siguen porque les di de comer, dice. ¿Ya vieron? Ahora dicen, no, es que Jesús fue amable con la gente. Sí fue amable, pero fue directo. Y les tuvo que decir las cosas en serio. Y les digo, ¿qué les dijo a esta gente? Hombre, ustedes me siguen porque comieron demasiado. ¿O no es así? Hagamos una campaña donde hay de todo, demos reales. La tenemos llena otra vez. Sí, la tenemos llena otra vez. Pero también si pedimos, la tenemos llena también, porque la gente cree que al dar va a recibir. Pero ustedes saben, pues porque el corazón del hombre es eso lo que busca. Y el Señor dice, ay, ¿por qué viene la gente al culto? ¿Qué anda buscando? Me anda buscando porque a lo mejor quiere reales o no sé qué. Si es incómodo, pero es la verdad. Porque queremos ver a Cristo como aquel que nos saca de todos los clavos. Pero no queremos ver a Cristo como aquel que vino a salvar y a rescatar nuestra alma del infierno y de la condenación de este mundo. Entonces el Señor dice, no lo divulguen, no anden de boca en boca, porque lo primero que la gente va a hacer es, me va a venir a buscar por esto. Hay mandara, como los 5,000 que fueron alimentados, luego me siguen, oh, qué maravillados del milagro. No, no les impresionó el milagro, les resolviste, les diste de comer y por eso te van a seguir buscando. Así de sencillo. Y el Señor quiso evitar eso a toda costa. Ya vamos a ir terminando esta parte de la historia antes de llegar a una conclusión importante. ¿Qué es lo que vemos? Sin embargo, estos hombres no se quedaron callados. ¿Qué hicieron? Lo fueron a decir, ¿verdad? Lo fueron a decir. Pero miren lo que sucede. Y aquí es donde nosotros vamos al otro milagro. Vamos a leer ahora el 32 al 34. El versículo 32 al 34. Dice ahora esto. Los hombres no hicieron caso. Al final lo fueron a decir. Y dice el verso 32 y 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. La gente que siempre andaba criticando al Señor Jesucristo. Pero miremos algo.
Mientras salían ellos, quiere decir que las personas que llevaron este mudo delante de Jesús fueron esos mismos dos ciegos. Según estaba estudiando, quienes llevaron a este mudo fueron esos mismos dos ciegos que se lo llevaron a Jesucristo. Y Jesucristo viene y hace el milagro maravilloso y el Señor ahora sana a un mudo. Y las señales se siguen manifestando. Las señales se siguen dando a conocer. Ahora, ¿qué es lo que quiero que nosotros entendamos de esto? ¿Y a dónde yo lo quiero llevar? Miremos las siguientes conclusiones, ¿verdad? Encontramos dos personas necesitadas, un milagro, a Jesús el Salvador, que no divulgan las noticias, se divulgan y le traen a otro, le llevan ahora a un mudo, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero que nosotros entendamos? Miren, en esta historia nosotros encontramos una comparación o una semejanza a lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros cuando nos devuelve la vida espiritualmente hablando. Nosotros todos estamos ciegos sin Jesucristo. Todos estamos cegados a causa del pecado, porque la Biblia dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. ¿Y quiénes son los incrédulos? Todos aquellos que de corazón rechazan al Señor Jesucristo. Son ciegos espiritualmente hablando. Amén. Aunque los ves andar, yo no estoy ciego, te va a decir una persona. Yo veo, yo entiendo, yo no estoy ciego. Pues sí estás ciega, querida persona, si no has visto tu necesidad, ni has conocido al Señor Jesucristo. Porque claramente dice el Señor, el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. ¿A quiénes? A los incrédulos. Ahora, entendiendo lo que pasó con este ciego, salgamos un poco del milagro físico y lleguemos ahora a lo que es una ceguera espiritual. Estos hombres físicamente no podían ver, pero nosotros, a causa del pecado, estamos ciegos y no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Que estamos perdidos, que estamos en condenación, que estamos en una vida complicada con Dios y que estamos en problemas con Dios. No lo vemos. Nosotros seguimos nuestro curso, como que nada hay alrededor, como que todo tiene un camino ligero. Leamos Ezequiel 12:2. El profeta Ezequiel le llegó a hablar de parte de Dios al pueblo de Israel. Y miren las palabras que usa el Señor ahora con estas personas. Dice el Señor así, Ezequiel 12:2. Dice la palabra de Dios: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, dice Ezequiel 12:2. Habitas en casa rebelde. ¿Y qué dice? Los cuales tienen ojos para ver. ¿Y qué? Y no ven, dice. Tienen oídos para oír y no oyen. ¿Pero por qué, Señor? Porque son rebeldes. Espiritualmente la gente es ciega. ¿Por qué? Porque son rebeldes. Porque son obstinados, porque son incrédulos, porque se oponen hacia Dios, porque se rebelan contra el conocimiento de Dios. Son rebeldes. Claramente dice, tienen ojos, ¿pero qué? No ven. Tienen oídos, no oyen. Escuchan acerca de Dios, escuchan de que hay una esperanza, escuchan del Evangelio y como que no los escucharan. Y nosotros decimos, por un oído le entra y por el otro le sale. Y ven que Dios sigue haciendo milagros, salvando almas, y se hacen los de la vista gorda, como decimos nosotros. Eso no es así. No ha pasado nada. Dice el Señor, porque esta gente es rebelde y no quiere doblegar su corazón a Dios. Por eso el Dios de este siglo, Satanás, le ha cegado el entendimiento. Y luego dice otro texto que me gusta demasiado, porque en realidad eso es lo que mejor describe la ceguera espiritual de una persona impía sin Dios. Proverbios 4:19. Proverbios 4:19 es un texto que describe cómo está la vida del pecador perdido. Dice Proverbios 4:19, el camino de los impíos es como ¿qué? Es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Es decir, el camino de los impíos es como algo tan oscuro que ni siquiera saben contra qué se dan, ni siquiera saben contra qué se pegan, porque es tan oscuro su entendimiento, está en tinieblas su mente, que no se dan cuenta ni contra qué se están enfrentando.
Y sí, querida persona, no te das cuenta que te estás enfrentando contra el mero pecado, contra aquello que tu vida está en riesgo, porque la paga del pecado es muertes. El pecador es así, el pecador no se da cuenta. El pecador no puede decir como estos ciegos, ten misericordia de mí, porque no ve su situación, porque no lo entiende. Por eso predicar el evangelio es como decía un hermano, a veces es como predicar en un desierto, porque la gente se le habla, se le dice, pero mientras sean incrédulos, tienen el entendimiento entenebrecido y el Dios de este siglo lo ha cegado. Y aunque le advertís y aunque te escuchan, parecieran como que no oyen, porque son como la casa de Israel, porque son rebeldes, no te oyen, tienen ojos mas no ven, porque no abren su corazón. Imagínense que usted de repente va caminando en un camino. Póngase a pensar que el pecador ahí está en oscuridad, no sabe ni contra qué se pega, pero ahí está en su camino oscuro. Pero imagínense que le pasa esto al pecador. Él de momento va caminando, su camino es oscuro. Y de momento él siente que en su caminar él se cae. ¡Bum! Y él cae. Y él siente que ya no está en lo plano. Él siente que de momento en lo plano que él iba pisando, simplemente él se fue y cayó. Pero aún no ve. Y alguien quiere llegar a rescatarlo y le pregunta, oye, ¿qué te pasó? Me caí, iba caminando de repente y de repente falseé y me fui en un hoyo. ¿Y qué hay alrededor tuyo? No sé, no veo nada. Decime para poder ayudarte. No sé, dice el pecador, ahí está en el hoyo. Y de momento dice el otro hombre, espérame, voy a ir a traer una lámpara. Sí, está bien, aquí estoy tranquilo, aquí te espero, no me muevo, dice. No veo, pero aquí me quedo, no me muevo. Y resulta que de repente él por la oscuridad no puede ver, pero de repente llega aquel con una gran luz y le alumbra el camino. Y ve que el lugar donde cayó está lleno de serpientes, lleno de fieras. Inmediatamente, ¿qué hace? Ya no dice, estoy tranquilo aquí esperando, no me muevo. ¡Sácame! ¿O creen que esa persona va a decir, no, aquí te sigo esperando, no me muevo, cuando tiene una gran boa enfrente que le está haciendo... Shh. ¿Creen que va a decir, aquí estoy tranquilo? Antes no decía eso, antes decía eso porque no miraba lo que había ahí. Pero una vez que llegó aquel con la luz y ve que alrededor no tiene ositos de peluche, sino que tiene culebras, aquel hombre dice, sácame papito, apúrate. Así es el pecador cuando el Señor viene y lo mete en el hoyo y le dice, la luz de Cristo te alumbra y mira dónde estás. Ahí el pecador dice, ay Señor, ya no voy por la vida tranquilo, campante. Ahora que caí, la luz de Cristo me hizo ver cómo está mi vida. Sí te puedo decir, aquí al lado tengo una serpiente, a este lado tengo un lagarto. Imagínense, la necesidad de esa persona cambió, ¿o no es así? Ya no está tranquilo esperando que aquel venga con la lámpara, ¿verdad? Ahora que ya que él llegó con la lámpara, que él está dando voz y dando gritos, sácame, sácame, sácame. Así es el pecador cuando el Señor lo tiene que meter al hoyo, porque a todos el Señor nos mete al hoyo, ¿saben? A todos el Señor nos mete a ese hoyo, nos deja que nos vayamos ahí, para que podamos decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Soy un vulgar, he destruido mi familia, soy un hombre perverso, Señor, no lo miraba. Las vulgaridades eran divertidas para mí y ahora que tu luz me alumbra, son veneno para mí, Señor. Ahora veo, Señor, ahora veo. No se ha salvado aún. Está viendo el pecado hasta ahorita. No se ha salvado. Solo eso se llama convicción. Eso se llama convicción de pecado. Ya hay luz. Ya hay luz. Y la luz ha empezado a descubrir qué hay en nuestro corazón. Así nosotros empezamos a ver qué hay en nuestro corazón cuando la luz de Cristo viene y los alumbra. Cuando la luz viene, hermanos, todos podemos decir por experiencia, fue como que nos quitaron una venda. Muchos de nosotros hemos dicho testimonio, hombre, yo estaba en la iglesia todos los días y estaba tan ciego, no me daba cuenta que ni siquiera era hermano. Iba a la iglesia por ir a dar mi vuelta, pero yo nunca había cambiado. ¿Por qué estaba tan ciego y no me daba cuenta? Dicen. Yo he escuchado a personas decir eso. Oh, es que yo crecí en un hogar cristiano y la Biblia estaba en mi casa. En el rincón tal vez llena de polvo, pero nunca la leía. Pero el día que Dios te metió al hoyo y la quisiste leer y te alumbró, hombre, tanto tiempo engañado y perdido. Era como que estaba ciego, como que no miraba. Esos son los testimonios cuando los pecadores comienzan a ver
qué hay en su corazón. ¿Qué hay en su corazón cuando llega, como dice la Escritura, la espada del Espíritu, que penetra hasta las coyunturas y hasta los tuétanos, hasta partir el alma? Yo recuerdo una persona que me decía, siempre que platicaba con ella, aunque yo la miraba siempre en sus maldades y en sus fechorías, nunca me dejaba de decir yo soy buena gente. Nunca me dejaba de decir yo soy buena gente. Pero allá al rato yo le compartí el Evangelio. A su tiempo ella sola llegó y me dijo, ¿sabes qué? Yo me creía buena gente porque no miraba lo que era. Pero ahora que Dios me ha expuesto lo que soy, veo lo horrible que soy de persona. Ya no soy buena gente. Se le cayó la venda. ¿Quién se la quitó? La luz de Cristo. Por eso dice, despierta tú que duerme y te alumbrará Cristo. Porque el Mesías vino a dar vista a los ciegos. Vino a salvar a los ciegos espirituales. Entonces, pecador, una vez que tú caes en el hoyo y llega la luz y ya no estás tan campante en la cueva, para eso vino el Señor Jesucristo, para eso vino la luz. Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Porque esa luz es la que nos hace ver. Por eso dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi caminar, Señor. Es por medio de ella que yo puedo observar mi vida. Es como el espejo en donde puedo ver mi vida con mayor claridad. Entonces, pecador, estás en la cueva y ahora ves el peligro alrededor. Pero mira lo que dice Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. Dice la palabra del Señor, cuando mandó Pablo a predicar a los gentiles, dice, Pablo, ve, predícale a esa gente. ¿Para qué? Para que abras, ¿qué? Sus ojos. Y luego de que abras sus ojos, para que se conviertan, ¿qué? De las tinieblas a la luz. Es decir, para que ahora que están en las tinieblas y ven lo que son las tinieblas, busquen con ansia la luz. ¿Y qué va a hacer el Señor? Dice, una vez que abre sus ojos, los librará de la potestad de Satanás y los traslada a Dios, a Jesucristo. Y por la fe que es en el Señor Jesucristo, ¿qué reciben? Perdón de pecados. Este pasaje resume lo que le pasó a los ciegos. Abrió los ojos, los quitó de la potestad y de la maldición que estaban bajo la condenación. ¿Y qué hizo? Por la fe de ellos, no solo les dio la vista, también les dio perdón de pecados. Eso hace Dios con nosotros cuando nos devuelve la vista, cuando miramos nuevamente. Porque eso es lo que hace el Señor. Leamos otro texto en 2 Corintios 4, 6. 2 Corintios 4, 6. Primero quiero leer el 2 Corintios 4, voy a leer el verso 4 y luego voy a ir al verso 6, perdón. 2 Corintios capítulo 4, verso 4 y después voy a leer el 6. El versículo 4 dice esto primero. Esa es la condición del pecador, del incrédulo. Dice 2 Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pero una vez que nosotros comprendemos el Evangelio, el versículo 6, mire lo que dice. Porque Dios que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde resplandeció Cristo? En nuestros corazones. Ahí llegó su luz, hasta lo más oscuro del corazón, ahí llegó Cristo. Y esa fue la luz que nos exhibió y nos hizo ver qué había en la cueva de nuestro corazón. Porque el corazón es una guarida de mal. Amén. Y cuando estábamos metidos en esa guarida de mal, fue cuando gritamos, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando estuvimos ahí, hermano, y cuando nuestros ojos fueron abiertos, que me diga un hermano que no sintió gozo, hermano. Cuando vio su libertad, cuando miró y dijo, Señor, gracias, gracias. Hermano, sinceramente, eso fue, es como Pablo, como que se nos cayeron escamas de los ojos. Y como que así, la reacción que tuvo mi hermano cuando vio, no es comparable en realidad, porque él vio cosas terrenales.
nosotros vimos lo espiritual, como dice, cosas ocultas, que dice, ¿cómo dice el texto, hermano? Acuérdenme, a ver, cosas grandes y ocultas que ya, ayúdenme, hombre. Ok, exacto, eso vimos, hermano. Es para aquellos que creen en Él, ¿verdad? Eso nos mostró el Señor, hermano, y nos alegró el corazón. Porque vimos la luz resplandeciente de Cristo que nos devolvió la vista. Y aunque a veces, hermano, no sepamos mucha Biblia, no podamos hablar mucho, pero somos como aquel ciego que dice, mira, yo no sé quién es, pero una cosa sé, yo era ciego, hoy veo. Yo no soy un académico, yo no soy un gran teólogo, pero te voy a decir algo, yo estaba ciego, ahora yo veo. Eso sí, es real, y eso hace Dios. Y por eso decimos, mi Dios es real, real en mi ser. Eso no es así. Me ha salvado con su sangre carmesí, como el canto. Fui ciego más, hoy miro yo, perdido y Él me halló. Así estábamos, hermano, perdidos. Pero nos pasó la del ciego también, hermano. Al ciego le dijeron, mira, no vayas a decirlo. Pero nosotros no pudimos ocultar ese milagro, hermano. Y por eso predicamos el Evangelio. Y así como estos ciegos le trajeron a un mudo, así nosotros le hemos traído otros, porque somos instrumentos de Cristo. Porque no nos podemos quedar callados, hermano. Eso se tiene que dar a conocer. El milagro que nos devolvió la vida, que nos devolvió la vista, hermano. Por eso estos dos salen con vista, ven al mudo, vení para acá, te vamos a llevar donde Cristo. Así salimos nosotros, nos devuelven la vista y vamos, vení para acá, te voy a predicar el Evangelio. Y traemos, como diríamos nosotros, le traemos almas al Señor Jesucristo. Aquellos le llevaron a un enfermo, también nosotros le traemos un enfermo espiritual. Eso no es así, porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Qué maravilla de nuestro Señor que nos devolvió la vista, hermanos, que siendo ciegos nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo, hermano, con nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, también en Mateo nosotros encontramos algo muy importante, solamente para mencionarlo, tal vez no abordar mucho al respecto. Seguía el Señor recorriendo todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el Evangelio del reino. ¿Qué hacía primero el Señor? Predicaba el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sin embargo, nosotros sabemos que el Señor miró el montón de gente ahí, miró el montón de necesidades. Pero cuando el Señor dice que las vio como ovejas sin pastor, su prioridad era espiritual. Él vio la necesidad de las almas como personas necesitadas de un milagro, y no es que le devolvieran la vista físicamente, sino de la salvación. Pero el Señor dice, es mucha la mies y los obreros pocos. Sí, y hoy son pocos también los obreros, porque no todo obrero predica la verdad, porque no todos los obreros allá realmente son trabajadores y obreros verdaderos del Señor. Lamentablemente hay que decirlo, porque no todos te conducen a la luz. Algunos te sacan los reales, otros no sé qué hacen, pero oremos para que Dios envíe más obreros de Dios, para que también la gente siga escuchando el Evangelio y puedan venir al Señor Jesucristo. Entonces, qué bonito estos dos milagros y qué grande lección la que nos enseña. Oremos a nuestro Señor y démosle gloria y honra, porque nos devolvió la vista. Y puede dar vista a los ciegos también. Padre, estamos muy agradecidos, Señor, por tus grandes milagros y maravillas. No dudamos, Señor, que tú puedas hacer milagros aquí en medio de nosotros. Sí lo puedes, Dios, pero puedes hacer un mayor milagro: sacar de la guarida oscura en donde está el pecador. Tu luz llegue a su corazón y le alumbre y le haga ver qué hay en su alma, qué hay en su corazón, para que despierte y le alumbre Cristo, y lo levante y lo saque de las tinieblas y le devuelva la vista. Señor, y a nosotros, a quienes nos has dado vida, a quienes nos has dado la luz, tu palabra sea una lámpara siempre a nuestros pies y una lumbrera a nuestro caminar. Y que también podamos traer más almas para que puedan ver y conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos la gracia y la gloria por siempre, en el nombre de Cristo. Amén. Hemos terminado. Dios es bueno. Estamos siempre para servirles.
Cualquier consulta y pregunta, con la ayuda de Dios, pues estamos para atenderles. Dios les bendiga.